Hola. Bueno, pues en este video voy a abordar de la manera más sucinta que sea posible Que es difícil. el tema de la comunidad, abordado desde ciertas cuestiones filosóficas y ciertos autores. Como Kant, Hannah Arendt, Foucault, Spinoza y demás, aunque bueno, Spinoza no lo trataré tanto. Para pensarse el tema de qué es una comunidad. Y más allá de qué puede llegar a ser una comunidad, la pregunta es cómo actuar en comunidad para que ésta se rija por leyes que vayan acorde a ella, pero también que sean leyes dictadas de la manera más democráticamente posible en el marco de una comunidad que resiste a las prácticas del capitalismo. ¿Qué me inclinó a hacer este video? Siempre me he preguntado sobre el cómo actuar con otros, cómo vivir con otros, pero también lo que más me llevó a pensarlo es mi experiencia de vida viviendo con roommates. Sí, los conocidos roomies, que ahora son todo un cuento. Si no tiene Twitter se da cuenta de que es todo un debate muy fuerte debido a que se dan muchos conflictos conviviendo como roomies. Constantemente las condiciones económicas, de salud mental y un montón de cosas que podemos resumir en condiciones materiales. Desembocan a malentendidos, conflictos, termina en rupturas de relaciones que antes podían ser muy fuertes. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo se puede contrarrestar? ¿O qué pedo? O sea, ¿cómo podemos hacer? Porque es que ¿saben qué es lo que pasa? Que es que llevamos mucho tiempo hablando de política como si fuera algo externo, pues de lo que se encargan los candidatos presidenciales, los alcaldes, ¿saben? Como estos representantes de la democracia, porque digamos que la democracia que vemos actualmente no tiene nada que ver con la teoría o con su origen filosófico. Y ese es el problema, que siempre que intentamos ser democráticos no lo logramos y la pregunta es ¿por qué? Y es que más allá de que las condiciones materiales de vida lleven a que entremos en conflicto como roomies, lo que más se da, lo que más motiva estas rupturas comunitarias, digámoslo así, es el tema de cómo nos relacionamos con respecto al otro, desde nuestros valores, pero sobre todo desde el poder, ¿sí? Desde cómo manejamos el poder, cómo pensamos en el otro, nuestra libertad, cuánto la calculamos y etc. Quería decir que decidí escoger este tema no solo por mi experiencia de vida, sino porque cuando hablamos de política pensamos que es algo súper externo y ajeno, sobre el cual nosotros no tenemos control, pero cuando nos fijamos, y pues eso pasó cuando la filosofía empezó a estudiar la política, Todas, todos participamos de la política. Todas, todos hacemos política en el día a día. Es que una cosa es la política y otra cosa es lo político. Lo político es cuando yo te hablo de lo que me importa para que tú me escuches y podamos llegar a acuerdos. Lo político es como yo te trato en el día a día, ya sea en una relación laboral o en una relación familiar. y etc. Entonces, pues sí, andamos hablando de que no, que la revolución es posible. En los últimos tiempos mucha gente dice eso, desde una desesperanza por las revoluciones fallidas del siglo XX, pero nos preguntamos, los que seguimos creyendo de alguna manera soñadora en ella, nos preguntamos, ¿será que es posible la revolución? ¿Será que hay manera de vivir otra vida al margen de tal vez las construcciones modernas de Estado y nación? ¿Será que podemos salirnos del capitalismo? Esta, no sé, esta clase de cosa que tiene mil tentáculos, que está en todo lado y la cual no puedes escapar. ¿Será que si no sé cómo hacer la revolución y no estoy de acuerdo con cómo se habían hecho las revoluciones en el siglo XX o como las muestras revolucionarias de la hora? ¿Será que yo puedo hacer algo de otra manera en mi día a día? Entonces, aquí llegamos al punto de las prácticas, que es algo que Foucault trabaja mucho. Las prácticas, lo que hacemos en el día a día, en las relaciones de poder que establecemos con otros, pueden dar respuesta o pueden de alguna manera retarnos en cuanto a nuestras preguntas de cómo actuar. Los roomies
como forma nueva de relacionamiento. En contraste con, por ejemplo, la familia tradicional burguesa, que es la que conocemos y proliferó en el siglo XX y antes del siglo XX, obviamente. Esa fue una de las bases del capitalismo. Entonces, ¿cómo están dándose otras maneras de relacionarse y crear comunidad más allá de la familia? Porque la familia también era un modelo que tal vez no funcionó porque seguía reproduciendo lógicas de poder que no van acorde a la familia. Y bueno, podemos resumirlo en que es una lógica jerarquizante y patriarcal, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y algo que he observado en mi generación es que ya no le dan sentido al dinero y la propiedad privada en la medida en que lo hacían otras generaciones, como la de mis padres, sino que le dan más valor como a la experiencia, al sentirse bien, al vivir de una manera no tan acumuladora, sino más como por momentos, recuerdos o experiencias que muchas veces tienen que ver con lo comunitario. Nosotros, los millennials y centennials, salimos mucho a conciertos, bailamos, vamos a fiestas seguido y hacemos nichos mediante los cuales nos aliamos. Todo esto son expresiones de la importancia que nosotros le damos a la comunidad. Expresiones de comunidad como lo son los amigos, el parche, tal vez a veces los compañeros de trabajo, los roomies. Pero sobre todo la motivación de este video es la pregunta por si otro mundo es posible. ¿Por qué si otro mundo es posible? Porque si no pudiéramos nosotros hacer el mundo, crearlo, materializarlo, amoldarlo desde nuestras prácticas, ¿cómo más podríamos hacerlo? Si no pudiéramos transformar el mundo desde nuestro actuar, entonces sencillamente no existiría la libertad, no podríamos decidir. ¿Saben? Podemos estar en el peor de los mundos posibles o en el mejor de los mundos posibles. ¿Quién sabe en cuál estamos? Yo la verdad, no sé. Leibniz aseguraba que estamos en el mejor de los mundos posibles. Spinoza creo que tenía una fuerte disputa con Leibniz, pero también muchos acuerdos. O bueno, más que acuerdos, concordancias de pensamiento. Pero más allá de si estamos en el peor o en el mejor de los mundos posibles, preguntémonos si hay manera de mejorar este mundo presente. Si está en nuestra capacidad, porque todo el mundo dice que el hombre es el lobo del hombre, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, todas estas narrativas y teorías derrotistas que tienen un sentido, pero que de alguna manera nos hace resignarnos a ser lo que somos y ya, y creer que nuestra naturaleza es así. Entonces, por ejemplo, Kant se pregunta si la naturaleza del género humano tal vez es diferente, como si progresara y se autoperfeccionara constantemente desde el ejercicio de la razón. Y yo la verdad, después de muchos debates internos conmigo misma, tengo que decir que estoy de acuerdo con Kant. Pues Kant, es que es eso, es como podemos elegir entre dos cosas. Entre la costumbre o lo que ha sido antes y permanecer en el mismo mundo que es, o elegir cada día transformar nuestras prácticas para hacer un mundo mejor, conforme a la condición de progreso humano. Y si esto no fuera posible, pues entonces no podríamos de hecho dirigir nuestras acciones hacia ello desde la voluntad, desde el ejercicio de la razón. ¿Me entienden? Si no fuera posible, no tendríamos la posibilidad de hacerlo. Con solo imaginarlo, que es una palabra importante, con solo imaginarlo, podemos llegarlo a hacer. Otro mundo es posible, otra vida es vivible en el mundo actual. Podemos construir otras formas de vida. Se supone que sí, ¿no? O sea, si no, no tendríamos esta autonomía, esta capacidad de decisión. Y desde Aristóteles se plantea que conforme a la naturaleza de todo ser está su perfeccionamiento, su potenciamiento, ¿sí? Su posible potenciación. Es decir, así como Aristóteles plantea la semilla en potencia como árbol en acto, en la naturaleza de la semilla estaba ser ese árbol, pero hay muchas semillas que no llegan a serlo, ¿sí? Que todas estas semillas estaban colocadas en arreglo a un fin, el cual era ser un árbol, es parte de su naturaleza. Y conforme a las condiciones que se le diera a la semilla, puede llegar a potenciarse en su mayor posibilidad de perfeccionamiento. Y así mismo pasa con el hombre, con el ser humano. Cuando hablo de hombre también estoy hablando de las mujeres, del ser humano en general. Qué pena hacer bicis también por estar hablando así, de todo que queda a veces no tengo tan automático el
hablar de una vez como del ser humano y también porque Kant habla del hombre. Obviamente refiriéndose al ser humano, aunque no podemos negar que Kant era un misógino que consideraba a las mujeres como algo diferente al ser humano, pero sabemos que es hijo de su tiempo, entonces dejémoslo ahí. El hombre es la misma especie humana, ¿listo? Una cosa que escribí yo. Dejar de buscar personajes que nos representen muy a la manera liberal y no nos gobiernen en la política y empezar a buscar prácticas que nos representen y gobiernen a nosotros mismos. Prácticas que sean acordes a nuestra propia conciencia, que eso lo trataremos ahorita. ¿Seguiremos reproduciendo las mismas lógicas del capital o usaremos nuestra imaginación para día a día subvertirlas? Imaginación de la libertad. Creatividad para crear otro mundo. Porque yo sí creo que es posible. A ver, una cita de Hannah Arendt sobre Kant. La importancia de la narración o del acontecimiento no reside en su cumplimiento, sino en el hecho de que abre nuevos horizontes para el futuro. Es la esperanza que representaba para las generaciones futuras lo que hizo que la Revolución Francesa fuera un acontecimiento significativo. Para Hegel, el espíritu absoluto es el que se revela a sí mismo en el proceso, y esto es lo que puede comprender el filósofo al finalizar esta revelación. No siendo más, vamos a empezar ya con el desarrollo del tema de la comunidad. Me parece importante hablar de este análisis que tiene Hannah Arendt sobre la filosofía política de Kant, que dice que hay tres concepciones diferentes a partir de las cuales considerar los afanes humanos: la especie humana y su progreso, ya hemos hablado un poco de eso, pero hablaremos más ahorita, el hombre como ser moral y fin en sí, y los hombres en plural, quienes están de hecho en el centro de nuestras reflexiones y cuyo verdadero fin es la sociabilidad. Siguiendo el hilo conductor de ideas, Kant afirma en Ideas de una historia universal en clave cosmopolita que la meta del género humano es el logro de una constitución política lo más perfecta posible. Cuando la historia contempla el juego de la libertad humana en bloque, bien pudiera reconocerse en el conjunto de la especie como una continua evolución progresiva, aunque lenta, de sus disposiciones originarias. Todas las disposiciones naturales de una criatura están destinadas a desarrollarse alguna vez completamente y con arreglo a un fin. ¿Cuál será el fin de la vida humana? ¿Será trabajar hasta el cansancio? ¿Será intercambiar bienes y propiedad privada o diferentes mercancías y fetichizadas? ¿O será algo más? Tal vez a nuestra dignidad humana le merece un destino mayor, ¿saben? Más digno. Antes del capitalismo ya estaban estas preguntas sobre la finalidad de la vida humana y bueno, había muchas respuestas, sobre todo por parte de la filosofía antigua, y muchas tenían que ver con una vida buena, con una vida feliz, y eso es lo que buscamos. Muchos, cuando no vivimos ya formando una familia, es porque no nos parece que sea una forma de vida que encarne los fines de nuestra vida, las finalidades, las metas últimas, lo que le da sentido a la vida. Tal vez lo que queremos es conectar de alguna manera y entendernos y también estar tranquilos. Sobre el progreso humano y la constitución civil que debe regirnos. Que esto no es que Kant diga así es como tiene que ser una constitución, este paso lo tiene que cumplir, este también, él no da una ruta, él simplemente sienta las bases. Entonces dice que una constitución civil perfectamente justa tiene que ser la tarea más alta de la naturaleza para con la especie humana. Solo en un recinto como el de la sociedad civil esas mismas inclinaciones producirían el mejor resultado. Entonces una constitución perfectamente justa sería algo así como la meta última de una sociedad perfecta, una sociedad en la que se pueda vivir en paz, pero también una condición de esta constitución es que es una constitución que el hombre se tiene que dar a sí mismo. El conjunto de seres humanos que quieran ser regidos por esta constitución tienen que decidirla en conjunto. Y para hablar de esta legislación habla de un sensus communis. Un sensus común es como un sentido común, un sentido comunitario, más importante, sentido comunitario, que dice:
Por sensus comunis ha de entenderse la idea de un sentido que es común a todos, una facultad de juzgar que en su reflexión tiene en cuenta por el pensamiento a priori el modo de representación de los demás para tener su juicio, por así decirlo, a la razón total humana. Después siguen las máximas de este sensus comunis: pensar por uno mismo, la máxima de la ilustración, situarse con el pensamiento en el lugar del otro, la máxima de la mentalidad amplia y la máxima del pensamiento consecuente, estar de acuerdo con uno mismo. A ver, estas máximas van a ser importantes para construir una noción de cómo actuar en comunidad o de cómo actuar en la vida en general. De esto quiero rescatar primero el tema del sensus comunes y la mentalidad amplia, es decir, tú y yo vamos a contradecir constantemente. ¿Por qué? Porque no somos iguales. La única condición para que pensemos igual es que seamos iguales. Si fuéramos iguales, actuaríamos igual, seguramente seríamos la misma persona, entonces tú no existirías. La condición de que tú seas tú es que no eres igual a mí, o si no serías yo. En ese sentido vamos a contradecirnos constantemente. Y entre esa retroalimentación y crítica, conflicto, como quiera llamársele, o a nivel global, guerra, que en la paz perpetua Kant la trata, este choque hará que de alguna manera conjuguemos nuestras oposiciones para que ampliemos cada uno de nosotros nuestra mentalidad y así abarcar de la mejor manera y de la mayor manera posible en cuanto a extensión la razón humana. Y entre más yo expanda esta mentalidad, más puedo entender la complejidad de la razón y decidir acorde a la razón misma que me rige a mí y a ti, que es lo que tenemos en común como humanos, como especie. Pero además hay un derecho inalienable del hombre, que es el derecho de la asociación. Porque si podemos asociarnos y podemos vivir en completa paz y armonía, no sucede. ¿Por qué? Porque así como somos animales políticos, que buscamos la compañía del otro, también le rechazamos, chocamos con el otro y nos hacemos insociables entre sí. Esto lo llama Kant insociable sociabilidad, que es una condición de la naturaleza del ser humano y pasa en la interacción humana siempre, es casi que una condición necesaria. ¿Por qué? Porque si no hubieran choques, si no hubieran crisis, no podríamos disentir y no pudieran haber acuerdos democráticos. Y estos choques, estas crisis se dan porque somos diferentes. Cita de Kant. Insociable sociabilidad, que su propensión a vivir en sociedad sea inseparable de una hostilidad que amenaza constantemente con disolver esa sociedad. El hombre tiene una inclinación a socializarse, porque en tal estado siente más su condición de hombre, al experimentar el desarrollo de sus disposiciones naturales. Pero también tiene una fuerte propensión a separarse, a aislarse, porque encuentra simultáneamente en sí mismo la insociable cualidad de querer doblegar todo a su mero capricho, y como se sabe inclinado a oponerse a los demás, espera hallar esa resistencia por doquier, impulsándole por medio de la ambición al afán de dominio o la codicia, a procurarse una posición entre sus congéneres a los que no puede soportar, pero de los que tampoco es capaz de prescindir. El hombre quiere concordia, pero la naturaleza sabe mejor lo que es bueno para su especie y quiere discordia. El hombre que pretende vivir cómoda y plácidamente, más la naturaleza decide que debe abandonar la laxitud y el ocioso conformismo, entregándose al trabajo y padeciendo las fatigas que sean precisas para encontrar prudentemente los medios de sustraerse a tales penalidades. Es que la cosa es que no queremos convivir con los otros o nos cuesta porque siempre vamos a poner de primeros nuestros deseos, anhelos y valores. Entonces esta insociable sociabilidad es esta lucha entre fuerzas porque cada quien está buscando la satisfacción de sus propios apetitos. La pregunta es si eso es parte de nuestra naturaleza o simplemente constituye la historia de lo que hemos sido, no de lo que vamos a hacer. Si esto tiene que ver con cómo construimos los relatos de cómo somos, más no nos condena a un destino perpetuamente egoísta, insociable, de competencia, de guerra, de destrucción. Seguramente la única manera sea asociándose y cambiando las lógicas en nuestras relaciones. Gobernándonos a nosotros mismos para gobernar a los otros, gobernando nuestros apetitos para así poder
saber que convivimos con alguien más que se gobierna a sí mismo y que en este gobierno de sí mismos nos entendemos mutuamente porque no necesitamos ser gobernados por alguien más, porque es que sí hay una inclinación del género humano a esperar a que alguien le diga qué hacer, y Kant lo trata en sus textos. Pero no es que sea en nuestra naturaleza está la capacidad de pensar por nosotros mismos, emanciparnos y darnos la pela en contra de lo que dábamos por supuesto, en contra de cómo nos han dicho que debemos vivir, a pesar de que ahí no nos sentimos realizados en nuestras potencias. La pregunta es cómo, o sea, sí, sí, muy bonito, sí, sí, esto está interesantísimo, pero cómo. Aquí viene cita salvaje. Los hombres son, de hecho, perfectamente capaces de conducirse por sí solos. Tienen absoluta capacidad de hacerlo. Pero hay sencillamente algo, un defecto, una carencia, una voluntad o cierta forma de voluntad que hace que no sean capaces. Debemos utilizar nuestra conciencia para determinar nuestra conducta. La pereza y la cobardía son las que nos llevan a no otorgarnos la decisión, la fuerza y el coraje de tener con nosotros mismos la relación de autonomía que nos permita servirnos de nuestra razón y nuestra moral. El estado de minoría de edad se caracteriza, en cierto modo, por la constitución de dos pares indebidos e ilegítimos. Primero, el par entre la obediencia y la ausencia de razonamiento, que es esto que pasa cuando alguien más te gobierna y tú solo obedeces calladamente, que, bueno, por ejemplo, la monarquía era uno de esos modelos que la Revolución Francesa intentó, no logró, en teoría. Ilusoriamente logró, no vamos a negarnos que hubo progreso, como diría Kant, pero se supone que estaba en contra de que una persona nos gobernara o que el gobierno de unos pocos fuera el de muchos, ¿sí? O que nos dijeran qué hacer y que no hubiera cierto ejercicio de nuestra libertad desde este gobierno. Entonces, cuando alguien más nos gobierna, ya sea en la monarquía, ya sea en la familia, ya sea en las reglas de un estado, lo que estamos haciendo es justamente esperando que nos digan qué hacer en esta ausencia de razonamiento. Pero el segundo par, respecto al estado de la minoría de edad, es la confusión entre dos cosas que deben distinguirse, lo privado y lo público. Esto lo dice Foucault. Y aquí vamos con un punto que quería tratar hace rato, que es importante, que Kant lo trata. Hannah Arendt lo deduce de Kant, porque es que a Kant le falta escribir una filosofía política. Lo que hace Hannah Arendt es que lo estudia y dice la filosofía política de Kant y da varias conferencias al respecto. Entonces, cuando hablo de Hannah Arendt, estoy hablando de ese texto. Entonces aquí va y quiero rescatar esta consigna del feminismo que se dio a finales del siglo anterior, bueno, sí, como en la segunda mitad del siglo anterior, que es una bandera que muchos no entienden, pero que aquí justamente el abordaje desde Kant puede hacernos entender, y es esto de que lo personal es político. Lo personal es político, algo así como que lo privado también es público, lo personal es político, es otra versión de la famosa frase: los trapitos sucios no se lavan en casa. Porque tal parece que la experiencia personal de muchas se repite como un patrón en esta sociedad patriarcal y capitalista. Entonces, ya que se repite como un patrón, casi como si fuera algo patológico de esta sociedad, hay que preguntarnos si no es una experiencia generalizada, universalizable, y por ello, al menos aquí en este enfoque que le estoy dando feministamente, universalizable al género femenino, y por ello completamente pública. Una experiencia pública de la que no se habla porque se supone relegada a lo doméstico. Pero entonces, ¿cómo se conecta esto con Kant? Pues resulta que Kant dice que uno tiene que obrar de acuerdo a las máximas que le dicte la razón, de acuerdo a sí mismo. Es decir, no vas a actuar con una ley que te rija, que te parezca que tú vas a ser la única persona que va a ser exceptuada por esta ley. Creo que lo estoy explicando justamente de la manera más difícil, o sea, al revés. A lo que voy es aquí. Kant dice en su imperativo categórico que uno se tiene que regir por una ley universal, o más que universal, una ley universalizable, una ley que yo me doy a mí misma, pero que si escalo a la experiencia universal, también espero que sea una ley para la experiencia universal. Es decir, que si yo me la doy a mí misma, espero que el otro también se la dé a sí mismo.
en honra de esta calidad humana universal del razonamiento, ¿sí? En el momento en que hay una desconexión del juicio entre lo privado y lo público, en el momento en que tú crees que esta ley que tú te dictas a ti mismo como universalizable, por ejemplo, no matarás, pero te exceptúas a ti mismo, lo que harás es justamente negarte a esa ley y demostrar por qué es que existe esta insociable sociabilidad. Porque no vas a dictarte acorde a los demás, sino beneficiándote en tu propio interés. Todo el mundo considera la ley moral como algo que puede proclamar públicamente, pero cree que sus máximas deben mantenerse en secreto. Las máximas privadas deben someterse a un examen gracias al cual descubro si puedo hacerlas públicas. La moralidad es aquí la coincidencia de lo privado con lo público. Insistir en el carácter privado de la máxima es ser malvado. Por lo tanto, la reiterada del ámbito público es una característica del mal. Moralidad significa que se es digno de ser visto, y no solo por los hombres, sino también en último término por Dios, el omnisciente y conocedor del corazón. Más allá de todo este análisis final de la religión y la moralidad, me parece importante explicar que justamente quien quiere reservarse su actuar a lo privado, quien no quiere hacerlo público, quiere decir que ha traicionado a esta máxima de universalidad, que es alguien que cree que es el único, la única con el derecho a exceptuarse a esta ley moral que nos tiene que regir a todos para poder socializarnos y convivir en paz. Entonces por eso es tan importante que la ley, el actuar sea tanto público como privado y que sean congruentes. El ser consecuente con uno mismo aquí es donde toma importancia. Bueno, en la parte final de este video pongo mi mapa mundi de chica cosmopolita, porque la idea es que todos aprendamos a ser ciudadanos del mundo, de la especie humana, que no nos tengamos que distinguir ni por naciones, ni fronteras, ni razas, ni orientación sexual, identidad de género, cuerpo, etc, etc. La idea es que todos aprendamos a convivir con el otro en este mundo tan variado, que no es solo un país, un pequeño continente, es todo, y todos hacemos parte de esto. Y una acción aquí es una acción que repercute acá, entonces por eso es necesario crear una clave de actuar que sea universalizable y cosmopolita. Siguiendo con el tema de lo privado y lo público, y hablando de los roomies, que este es el último punto que me parece el más importante abordar. Kant sí habla de lo que se debe tener de requerimiento o de base para pensar la comunidad o el actuar en comunidad, pero no dice los cómo ni los pasos a pasos, lo cual es difícil. Entonces me dice decir que todo este discurso muy bonito me hizo pensar mucho, pero entonces a mí no se me ocurre cómo solucionar todo este problema. A mí no se me ocurre cómo actuar. Bueno, ya tenemos esta primera pauta de el pensar extensivo y universalizable. La segunda de que tiene que coincidir entre lo privado y lo público, y es que aquí es donde más decae el espíritu revolucionario de muchas personas que conocemos, y es cuando tienes que conocerles en el ámbito privado y doméstico y te das cuenta de que muy seguramente viven a costa de la explotación de otros, más específicamente otras, más específicamente su mamá o las mujeres de su familia o comunidad. Entonces, por eso, y no estoy diciendo que sea solo de hombres, también muchas feministas ilustradísimas que uno ve proclamando consignas de libertad, de igualdad, de no explotación a las mujeres, les puede pasar que llegan a la casa y la mamá les puede hacer muchas de sus labores del hogar mientras ellas viven a costa de esto, es decir, al costa del tiempo y los cuidados de su madre no hacen tal vez algo que les correspondería por el hecho de pertenecer a esa comunidad, ya sea la familia o solo viviendo ellas dos, aún así son una familia. Cuando la familia no solo tienen que ser 4 personas o más, pueden ser incluso solo 2, incluso solo la pareja, pero es esta discordancia entre lo público y lo privado lo que más hace flaquear a las personas en cuanto a la concordancia entre teoría y práctica. Raquel Gutiérrez es una teórica boliviana que estudió las experiencias de resistencia en comunidad de varias poblaciones a lo largo de Latinoamérica, y al estudiar la comunidad habla de
métodos como que a partir del ensayo y error han logrado estas asociaciones de personas y que las constituye como eso. Pero antes quiero aclarar respecto a lo dicho ahorita en temas de cuidados, que Marx, al pensar en la plusvalía, el valor de intercambio, el valor de uso, de alguna manera olvidó pensar que las mujeres también estaban trabajando día a día domésticamente en la casa, y esto lo trata Silvia Federici en Calibán y la bruja, y que con el tiempo las feministas en el siglo XX fueron teorizando, alegando que todas estas labores de cuidado, que también son trabajo, pues no tenían remuneración ni reconocimiento y simplemente se habían adjudicado a su condición sexual y de reproducción de la vida, como son las encargadas, como somos las encargadas de reproducción de la vida. Entonces simplemente se pensó que nuestra naturaleza estaba a dedicarnos a todas las labores domésticas, lo cual nos sobrecarga de labores, de carga mental, afecta nuestro bienestar a costa del tiempo y la fuerza de trabajo de muchas mujeres. Hay hombres que llegan a realizarse aún más en un campo profesional que las mismas mujeres que están a su lado. Entonces por eso es que es importante tomar este cuestionamiento y tenerlo en cuenta antes de tratar a Raquel Gutiérrez, porque es una autora que obviamente tiene un enfoque feminista y marxista. Me voy a tomar el atrevimiento de leer mis apuntes. Es que tengo el texto que se llama Horizontes Comunitario Populares. La verdad solo leí el capítulo 3 y 5, pero debido a que ya está muy largo el video, no voy a leer citas de aquí, sino que simplemente voy a tomar mis apuntes por encima para tener en cuenta que puede ser una aproximación al vivir en comunidad según las experiencias de formación de organización de estas comunidades que ya llevan años haciéndolo y han encontrado maneras. Bueno, para Marx, el robo de la fuerza de trabajo de los obreros, que es la plusvalía, es lo que le da valor a la mercancía. De alguna manera también el robo de trabajo, de la fuerza de trabajo de las mujeres, es lo que le ha dado una y otra vez valor a la vida como mercancía, como capacidad de producir mercancía para el capital. Gracias a las labores gestantes y de cuidado de las mujeres es que el capital sea sostenido. Entonces ya aquí podemos empezar a ver como dos mundos diferentes, uno patriarcal, capitalista, que se basa en la propiedad privada, en la acumulación de riquezas, y hay otra que está dedicada a la reproducción de la vida, y estos dos lados antagonizan, o uno tiene o uno se pone por encima del otro y lo parasita. Y es que la clave de estas interacciones comunitarias es satisfacer las necesidades propias de cada ser humano desde las prácticas, no por el valor de cambio, que es que es el objeto producido más su plusvalía, sino solo por su valor de uso. Lo cual cambia por completo las lógicas de relacionamiento y de intercambio, porque estábamos acostumbrados a que, por ejemplo, las relaciones entre roommates en muchos casos sea una relación de servicio, de intercambio de dinero entre cliente que consume un servicio y persona que le da ese servicio. Y muchas veces somos personas que nos conocemos entre nosotras, podemos llegar a generar cierto estado de fraternidad entre nosotras, pero si nuestra relación está mediada por esta lógica del aprovechamiento del otro, del sacarle cierta plusvalía o provecho a su fuerza de trabajo, ya nuestra relación va a estar viciada por el valor de intercambio, por una lógica del intercambio que es tan común estos días y a la cual lo que se quiere es resistir. Porque el valor de uso son las cualidades ontológicas, las cualidades materiales del objeto ya no es un valor que se le aumenta gracias a representación social, son los valores que fluctúan según lo que uno u otro tiempo ve como urgente o primordial. Cada tiempo cambia de escala de valores, pero hace mucho tiempo que estamos en las lógicas del intercambio capitalista. Y pues eso ha ido tejiendo nuestra manera de conectarnos como humanos. La idea sería entonces desarrollar tecnologías sociales, modos de relacionarlos, que permanezcan
en que el valor de uso está por encima del valor de cambio y no que el valor de cambio está por encima del valor de uso. Esto suena muy marxista, pero más o menos es esto que les explico, de no tener que sumarle la plusvalía a esta lógica de la mercancía, a lo que hacemos día a día, sino que simplemente resistir de una manera horizontal en el trabajo. Si yo tengo mi fuerza de trabajo y la estoy poniendo acá para esto y tú me das de la tuya, no le estamos sumando un poquito más para ganarle a un provecho, solo estamos intercambiando energías que nos ayudan a sobrevivir, a satisfacer nuestras necesidades vitales. En las prácticas y luchas sociales en las que ha participado Raquel, se fortalece el tejido de relaciones sociales, se reproduce lo común. Lo común no está dado, sino que se produce a través de prácticas en donde cada persona que participa hace parte de la definición de normas inmanentes a la producción y la reproducción de la vida. Entonces, bueno, muy bonito todo esto y qué tiene que ver con los roomies ahora. Entonces aquí ya va el punto final del video y es cómo funcionan las sociedades que priorizan el valor de uso, cómo hacer funcionar esto, cómo hacer que nuestra manera de convivir no esté primada por una lógica individualista de provecho propio, porque expropia todo ser vivo, la constitución de comunidad, y ahora pasa cada vez más que hay menos comunidades, menos tejido social y cada vez nos sentimos más solos y más faltos de sentido, más vacíos. Bueno, estas políticas que tienen que ver con la base en reproducir la vida, en conservarla, satisfacer las necesidades básicas, que sus objetivos no son el crecimiento, el desarrollo, sino el cuidado de la vida, y que quieren destruir la riqueza, su objetivo es eso y no la acumulación, porque toda la riqueza la generamos en común. Raquel Gutiérrez la llama políticas en femenino, que tiene estas tres componentes. Primero, cuidado de las condiciones materiales y simbólicas para la reproducción de la vida humana y no humana. Segundo, toma decisiones sobre los asuntos que nos incumben porque nos afectan, es decir, podemos decidir literalmente sobre nuestra vida política, cosa que no pasa en la representación, en la política actual. Y tercero, reapropiación de la riqueza social que ha sido producida colectivamente. Miren, yo no sé respuestas, no tengo el manual de supervivencia comunal de roomies, pero quiero rescatar este último fragmento de la lectura de Raquel Gutiérrez. ¿Cómo se han organizado estas comunidades para decidir sobre lo que a todas, todos y todas les importa? Como nosotras, que así le llama Raquel Gutiérrez, está en nuestras manos como nosotras el cambiar y dirigir estas políticas que resistan a las lógicas del capital. Entonces vamos a leer los 3 pasos que han encontrado ellas que funcionan en la organización social. Primero, establecer una asamblea que delimita a quienes van a cooperar para conseguir un fin. La asamblea por lo general está compuesta por un miembro de cada unidad doméstica asentada en un barrio y en tal sentido reproduce y reelabora la ancestral técnica organizativa andina de articulación de segmentos autónomos que se asocian para fines específicos. Bueno, esto es en lógicas barriales o comunitarias más grandes, pero aquí simplemente pues un encuentro de todas las partes porque son las que van a decidir. Hannah Arendt habla de la importancia del carácter público de la deliberación de lo político, tanto por la máxima de Kant como por el hecho de que la idea de crear políticas que sea comunicable, que sea discutible, que sea propensa a crear un tipo de acuerdos. Esto ya no lo dice Hannah Arendt, sino yo, pero ella sí habla de la comunicabilidad de la política y del carácter público de la política. Pues, porque, o sea, es que suena casi que una tautología, pero bueno. Segundo paso, deliberar hasta aclarar colectivamente la finalidad de su asociación y tomar acuerdos acerca de cómo lograr tal finalidad. Dar una nueva forma a lo que hay. Imagínate que tú con tu roomies te sientes a hablar de qué quieres en esa casa. ¿Quieres que sea una casa de visitas? ¿Quieres que sea una casa de tranquilidad? ¿Quieres que sea una casa taller? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuál es la finalidad de la asociación allí? Ahorrar dinero, vivir tranquila. ¿Cómo nos ordenamos para eso? ¿Cómo respetamos la libertad del otro? ¿Cómo ordenamos nuestra libertad y nos gobernamos a nosotros mismos para no tener que llegar a chocar o disolver comunidades? Porque es que eso es lo importante, resistir en los acuerdos, fallar y errar, y no solo romper el tejido social. Tercer paso y último, instituir la obligación de participar tanto en la asamblea como en las tareas que se requieran para lograr la finalidad acordada, lo cual genera el derecho de usufructo de lo que se construye. Eso me parece sumamente importante. ¿Por qué?
porque puede ser que uno se comprometa y diga yo quiero que todos hagan esto porque yo lo necesito. Bueno, uno no se compromete, uno anuncia que necesita algo, quiere algo, lo requiere, pero si uno no se compromete a cumplirlo o a cumplir lo que los otros quieren en favor de sus necesidades, entonces ¿dónde está la reciprocidad y dónde está la concordancia con la ley de la comunidad? Lo importante también es comprometerse para tener derecho al usufructo de lo que trae esta convivencia. Y por último, quiero aclarar que estas lógicas comunitarias no están adjudicadas solo al sexo femenino como tal, ¿sí? No tienen que ver con un aparato reproductor. Hay muchos tipos de vida que se han regido por estas lógicas, en las cuales la lógica de lo femenino y lo masculino se subvierte un montón y no es tan binaria, como puede llegarlo a ser el mundo occidental colonizado capitalista. Dejando muchas dudas, más respuestas, más preguntas que respuestas tal vez. Creo que eso es todo y bueno, no digo más porque podría hablar más, pero demasiado. Muchas gracias, muchas gracias.